Bon dia a totes i a tots. Moltes gràcies per acompanyar-nos per 7è consecutiu any en aquest dia en què, com sabeu, organitzacions socials i sindicals unim les nostres forces en la campanya per la justícia fiscal. En aquest any electoral centrem la campanya en l'exigència d'un ferm compromís per part dels partits polítics per a reformar el sistema tributari cap a un model de major progressivitat, redistribució de la riquesa i control del frau. I que la ciutadania reflexione sobre a qui confia el seu vot segons el seu programa de política fiscal. És evident que les polítiques públiques i les mesures per a tallar la pobresa i la desigualtat continuen sent manifestament insuficients i necessiten molts més recursos. Per això, les polítiques fiscals basades en la reducció d'impostos a les grans corporacions o a les famílies més riques han d'entendre's com un doble atemptat a les exigències de la més elemental justícia i a la garantia de drets bàsics de la ciutadania. Comencem cridant tots i totes juntes per què som ací i què hem vingut a reclamar. Per això, què volem? Omplir les urnes de drets. Què volem? Què volem? Omplir les urnes de drets. Què volem? Què volem? Omplir les urnes de drets. Què volem? Què volem? Omplir les urnes de drets. Què volem? Què volem? Omplir les urnes de drets. Què volem? Què volem? Omplir les urnes de drets. I per què volem això? Perquè justícia fiscal és justícia social. Justícia fiscal, justícia social, justícia fiscal, justícia social, justícia fiscal, justícia social, justícia social, justícia fiscal. Molt bé. Y además, los paraísos fiscales, ¿qué son? Infiernos sociales. Paraísos fiscales, infiernos sociales. Paraísos fiscales, Infiernos sociales. paraísos fiscales, Infiernos sociales. paraísos fiscales. Infiernos sociales. Porque mientras ellos evaden, nosotras pagamos. Mientras ellos evaden, nosotras pagamos. Ellos evaden, nosotras pagamos. Si ellos evaden, nosotras pagamos. Ellos evaden y nosotras pagamos. Bueno, a continuación, después de por lo menos que se nos escuche así un poquito más de lo que hemos venido a reclamar hoy, vamos a hacer la acción simbólica haciendo honor al lema de la campaña de este año. Queremos visibilizar la necesidad de llenar de derechos esta urna gigante y por lo tanto ahora haremos una fila, todas y todos los representantes de las diferentes entidades que conforman la campaña, para ir tirando y leyendo cada una el voto que tiene que depositar en esa urna. Adelante, compañeras y compañeros. Hay que leer eso. Hay que leer. Garantizar el estado de bienestar y los servicios sociales. Territorios libres de guaridas fiscales. Garantizar la sanidad pública universal. Acabar con el fraude fiscal. Erradicar la pobreza. Garantizar el parc de vivenda pública.
Garantizar pensiones públicas dignas. Garantir una educació pública i de qualitat. Garantizar servicios públicos de calidad. Progresividad y solidaridad. Que paguen más quien más tiene. Sistema fiscal redistributivo. Muy bien, y ahora a continuación doy paso a Maite. Maite, compañera, que presentará a los lectores del manifiesto. Bueno, buenos días de nuevo y muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en nombre de las entidades que componen la campaña por la justicia fiscal en la Comunidad Valenciana, que son ATAC, Comisiones Obreras, la Coordinadora Valenciana de ONGDs, la Red Enclau, la Economía del Bien Común, Gesta, Intersindical, Pobresa Cero, la UGT, la Xarxa EAPN y Oxfam Intermón. Como sabéis, esta campaña nació hace 7 años para llevar a cabo acciones de incidencia política y labores de sensibilización sobre la fiscalidad. Este 2003, la campaña lleva el lema «Llenemos las urnas de derechos», en un año cargado de citas electorales en las que nos jugamos mucho. Por eso, en el día de hoy, y dentro de las acciones que en todo el mundo se están llevando a cabo en la Semana de Acción Global contra los paraísos fiscales, reclamamos la erradicación de los mismos para evitar sus consecuencias, que son irreparables. Y por eso, este año recordamos la necesidad y la importancia de votar en clave de derechos. Y demandamos también a los partidos políticos que se sumen a nuestras demandas, plasmadas en nuestro manifiesto, que a continuación van a leer en nombre de todos y todas la fotoperiodista Eva Máñez y Francisco Álvarez, presidente de la Federación Española de la Economía del Bien Común. Bon dia. Els moviments socials, organitzacions de la societat civil i sindicats que formen part de justícia fiscal defensem un projecte econòmic capaç de redistribuir els ingressos i lluitar contra les desigualtats i la pobresa. És fonamental comptar amb un sistema fiscal que garantisca els ingressos suficients per sostindre polítiques públiques i serveis socials universals de qualitat. Més encara en un context de crisis derivades de la pandèmia, la guerra d'Ucraïna, la inflació i la devaluació salarial, però també on els enormes beneficis de les grans empreses i fortunes són causants d'un 92,5% de la pujada de preus. Les mesures fiscals adoptades pel govern, com els gravàmens temporals i extraordinaris a les empreses energètiques i a la banca o a l'impost de les grans fortunes, no són suficients. La utilització dels caus fiscals, la seva impunitat i la dificultat per adoptar les mesures necessàries per a la seva erradicació tenen conseqüències irrepetibles per al benestar col·lectiu i el sosteniment de les polítiques de protecció social i els serveis públics. Per això, per 7è any consecutiu, denunciem i reclamem mesures eficaces per la eliminació de les guarides fiscals. Los datos son contundentes. La lista española de guaridas fiscales o jurisdicciones no cooperativas sigue siendo insuficiente por su falta de claridad sobre los criterios y por no incluir a Holanda, Irlanda y Luxemburgo, son causantes de las mayores pérdidas fiscales del resto de países. En 2019, España tuvo unas pérdidas de ingresos tributarios en torno a 4.100 millones de euros, como resultado del desvío de beneficios empresariales hacia guaridas fiscales, guaridas en las que tienen sucursales los bancos españoles. Según Oxfam Intermón, el resultado que obtuvieron las empresas del IBEX 35 en 2021 fue un 63% superior al de 2019, antes de la pandemia. En 2020, las empresas del IBEX 35 sumaron 744 filiales en guaridas fiscales,
4 filiales más que en 2019. Los 36 principales bancos europeos registran el 14% de sus beneficios en guaridas fiscales y cuando tienen problemas llaman al dinero público. En febrero de 2023, la Unión Europea actualizó su lista de guaridas fiscales, perdiendo la oportunidad de incluir a países con tasas impositivas corporativas de 0, como las Bermudas y las Islas Caimán, e ignorando a las de la Unión Europea, como es Luxemburgo, Holanda e Irlanda. Desde la campaña per una Justícia Fiscal de la Comunitat Valenciana, demandamos al Gobierno español y a la Unión Europea acciones eficaces encaminadas a la reforma del sistema tributario en su conjunto y a la eliminación de guaridas fiscales. Per això demanem al govern espanyol actuar amb responsabilitat i valentia a l'hora d'actualitzar la llista negra espanyola de caus fiscals, aplicant els principis de la Llei de Mesures de Lluita contra el Frau Fiscal de juliol del 2021, que reconeix la necessitat d'actualitzar els criteris i el llistat. Liderar el treball al si de la Unió Europea perquè s'incloga a la llista negra tots els països amb tipus impositius molt baixos o nuls. Crear un registre públic a Espanya que arribi als propietaris reals, finals i efectius de totes les societats pantalla i comptes bancaris, trencant així amb l'opacitat de les societats offshore. Acabar amb la fugida de beneficis empresarials a caus fiscals i la infratributació de les grans empreses, plantejar elevar l'impost mínim de societats per damunt del 15%. Impulsar la promoció de zones lliures de paradisos fiscals mitjançant un mecanisme que impedisca les contratacions públiques a empreses que operen a través de paradisos fiscals per elles mateixes o per les utilitzades en la seva cadena de producció i impedir que siguin adjudicataris de finançament públic, a més de promoure el veto a càrrecs públics que disposen de comptes bancaris en aquests territoris. Restringir les bonificacions i exencions fiscals que contribuïsquen a derivar en frau i reforçar les imposts als beneficis extraordinaris, ampliant-lo a tots els sectors, configurant-lo de manera permanent. Treballar per l'harmonització fiscal de les comunitats autònomes. Pedimos a la Unión Europea la inclusión automática en la lista negra de las jurisdicciones con impuestos corporativos nulos o muy bajos, aplicando a los países de la Unión Europea el mismo nivel de escrutinio que a terceros países. Pedimos a la Unión Europea revisar los regímenes fiscales con tasas impositivas por debajo del mínimo global de la OCDE del 15%, que deben considerarse dañinos si las empresas no tienen una actividad económica real en la jurisdicción en la que operan. Pedimos a la Unión Europea la revisión de la definición actual de actividad económica real y de presencia económica sustancial, proporcionando una descripción clara de la cantidad precisa y adecuada del volumen de negocios y de personal que una multinacional debe tener en una jurisdicción. Pedimos a la Unión Europea adoptar sanciones para los países de la UE que mantengan mecanismo de competencia fiscal desleal. En las próximas elecciones de mayo y noviembre, los partidos políticos tienen una nueva oportunidad para retomar la senda marcada por el libro blanco de la reforma fiscal y avanzar hacia una fiscalidad progresiva y justa que garantice la suficiencia de recursos para un estado del bienestar fuerte y eficaz. Llenemos la urna de derechos. Vota justícia fiscal. Omplint l'urna de drets. Vota a justícia fiscal. Justícia fiscal. Justícia social. Justícia fiscal. Justícia social. Justícia fiscal. Justícia social. Justícia fiscal. Es Justícia social. Justícia fiscal. Es justícia social. Justicia fiscal es justicia social. Y también vamos a gritar de nuevo
que los paraísos fiscales son infiernos sociales, los mal llamados paraísos fiscales, las guaridas fiscales. Paraísos fiscales, infiernos sociales. Paraísos fiscales, infiernos sociales. Paraísos fiscales, infiernos sociales. Paraísos fiscales, infiernos sociales. Y además hacemos hoy, todas y todos desde aquí, un llamamiento a la ciudadanía para que vote a aquellos partidos políticos, aquellos proyectos que incluyan la justicia fiscal en sus programas electorales. Y les podemos decir: yo vote, tú votes, justicia social, justicia fiscal. Yo vote, tú votes, justicia social, justicia social. Yo vote, tú votes, justicia fiscal, justicia social. Yo vote, tú votes, justicia fiscal, justicia social. Bueno, Y con medidas concretas, no con frases que se las lleva el viento. así es. Bueno, pues hasta aquí damos por finalizada esta acción mediática, esta acción simbólica que hemos querido recordar un año más, agradeciendo por supuesto a todas las entidades, a todas las personas que estáis hoy aquí y especialmente a Eva, a Paco, Lucía Beamunt, que sabemos que está aquí, regidora de Igualdad del Ayuntamiento, a Luis Poveda, a José Ignacio Pastor de ACICOM, Luis Poveda de Esquerra Unida, Borja San Juan de PSPB-PSOE y por supuesto Borja Penalba, que nos ha proporcionado el sonido, y a Paco Pellicer, que nos ha podido elaborar esta magnífica superurna. Pues muchas gracias y hasta el próximo año. Esperemos que de verdad consigamos justicia fiscal. Y me dicen que por supuesto gracias a Gloria Tello, regidora también. Muchas gracias a todas y a todos.